Usted ha vivido más de 60 años, ha rezado, ha comulgado, ha sido fiel, y precisamente por eso necesito decirle algo que muy pocos se atreven a decirle. Existe un error espiritual muy común entre las personas de su edad, y no lo cometen los tibios ni los alejados de la fe. Lo cometen los más devotos, los que nunca faltan a misa, los que rezan el rosario, los que llevan décadas recibiendo la comunión, sin darse cuenta de que hay algo en su corazón que cierra la puerta a la gracia que tanto buscan. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad de la que soy capaz. ¿Hay alguien en su vida a quien usted no ha perdonado y aún así sigue comulgando cada domingo? No responda todavía, déjela entrar despacio. Lo que voy a compartirle hoy puede ser una de las conversaciones más importantes que usted haya tenido en mucho tiempo. Quédese, escuche con el corazón abierto, como se escucha en el confesionario, sin prisa, sin defensas. Y si esta palabra le llega al alma, suscríbase a este canal. Aquí no encontrará entretenimiento, encontrará lo que muchos necesitan y pocos buscan: paz espiritual verdadera, construida sobre verdades que liberan. Déjeme también su pensamiento en los comentarios. Su historia importa, usted importa, comencemos. Pocas personas se dan cuenta de esto, y no es porque sean malas personas, es precisamente porque son buenas. Son las personas que más amo en mi ministerio, las que más respeto, los que llevan décadas fieles, los que no faltan a misa, los que rezan el rosario antes de dormir, los que conocen cada rincón de su parroquia porque han estado ahí toda su vida. A ustedes les hablo hoy y quiero pedirles que me escuchen con el corazón abierto, porque lo que voy a decirles no lo digo para herir, lo digo porque callarlo sería una cobardía pastoral que no me puedo permitir. Hay una pregunta que muy pocos sacerdotes formulan desde el altar porque incomoda, porque toca algo profundo, algo que muchos de ustedes llevan cargando en silencio desde hace años, quizás desde hace décadas, y esa pregunta es esta: ¿hay alguien a quien usted todavía no ha perdonado y aún así sigue comulgando cada domingo? Tómese un momento, no responda de inmediato, déjela entrar, porque San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, escribe algo que nos tendría que quitar el sueño. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No es una advertencia menor, es una de las afirmaciones más serias de todo el Nuevo Testamento sobre la vida sacramental. Y sin embargo, rara vez la escuchamos explicada con la claridad que merece. Piénselo conmigo, un domingo cualquiera, una iglesia llena, rostros conocidos, personas que se saludan en la entrada, que se saben los cantos de memoria, que llevan sus misales con los márgenes anotados. Gente buena, gente que ama a Dios, de eso no tengo ninguna duda. Y sin embargo, me pregunto a mí mismo, cada vez que los observo antes de comenzar la celebración, ¿cuántos de estos corazones llegan divididos? ¿Cuántos llegan con una habitación clausurada por dentro, con un nombre que no pueden pronunciar sin amargura? No lo pregunto para condenarlos, lo pregunto porque los conozco, porque he estado en ese confesionario, porque he escuchado en décadas de ministerio versiones distintas de la misma historia con nombres distintos, y esa historia podría ser la suya. El Señor mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, nos dice algo extraordinariamente concreto. Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. Ve primero a reconciliarte con él. Primero, no después. No cuando te sientas listo, no cuando el otro dé el primer paso. Primero, eso es lo que hace que esta enseñanza sea tan exigente y tan liberadora al mismo tiempo. Porque el rencor no comienza siendo rencor. Escúcheme bien, empieza siendo dolor, un dolor legítimo muchas veces, una herida real causada por alguien real en un momento concreto que usted recuerda con precisión, una herencia mal repartida, palabras que no debieron decirse, un portazo, un silencio que se fue prolongando año tras año hasta volverse costumbre, y la costumbre con el tiempo se vuelve paisaje. Deja de doler abiertamente, ya no ocupa el primer plano de la conciencia, pero está ahí, en el fondo, infectado en silencio, como una herida pequeña que nunca se atendió
y que, años después, limita sin que uno comprenda del todo por qué. San Pablo lo advirtió en su carta a los Efesios: no dejen que el sol se ponga mientras siguen enojados, ni den al diablo lugar alguno. El diablo no necesita grandes pecados. Le basta con un resentimiento postergado, normalizado, envuelto en la certeza tranquilizadora de que uno tenía razón. Y ahí está la paradoja más dolorosa de la vida devota. La persona más religiosa del barrio, la que nunca falta, la que reza más que nadie, puede estar cometiendo semana tras semana uno de los errores espirituales más graves que describe la Escritura. No por maldad, por costumbre, por orgullo disfrazado de devoción, por una herida que nunca se llevó ante Dios porque ya casi no dolía. En la siguiente parte voy a contarle la historia de alguien que vivió exactamente esto durante 16 años. Y quiero que cuando la escuche preste atención no solo a lo que le pasó a ella, sino a lo que puede estarle pasando a usted. Hace algunos años, una señora se sentó frente a mí en el confesionario. Tenía 72 años. Voy a llamarla Doña Carmen. Ese nombre pastoral que llevo décadas usando para hablar de personas reales, compuestas de decenas de confesiones verdaderas, de historias que me fueron entregadas en confianza sagrada y que hoy les entrego a ustedes con el mismo cuidado. Doña Carmen llevaba 40 años comulgando cada domingo, rosario diario, conocida en su parroquia, respetada, el tipo de persona que cuando entra a la iglesia uno siente que el lugar se ordena un poco, una mujer de fe visible, constante, sin fisuras aparentes. Pero doña Carmen tenía una habitación clausurada por dentro, su hija mayor, 16 años sin hablarle, una herencia, palabras que no debieron decirse, un portazo que en su momento sonó definitivo y que con el tiempo dejó de sonar porque el silencio lo fue absorbiendo todo. Al principio ella rezaba por su hija, luego dejó de mencionar su nombre en la oración, luego dejó de pensarlo conscientemente. El rencor se fue volviendo costumbre y la costumbre se fue volviendo paisaje, siempre ahí, pero ya invisible, parte de la geografía interior de su vida. Y lo más importante, y quiero que esto les llegue con toda su fuerza, es que doña Carmen no pensaba que eso fuera un pecado. Lo vivía como una postura justa. Justa, esa palabra. Pasó 16 años convencida de que Dios comprendía su posición, que Él también habría tomado el mismo camino, y comulgó cada domingo con esa certeza intacta, no por hipocresía, por algo mucho más común y mucho más peligroso, la convicción ciega y muy humana de la propia rectitud. Hermano, hermana, les digo esto con toda la caridad que tengo. Tener razón y estar en gracia de Dios no siempre es lo mismo, y esa diferencia importa, no mañana, eternamente. Entonces llegó el médico, le dijo que le quedaban pocos meses, y algo en doña Carmen se rompió. No el orgullo todavía, sino la ilusión de que había tiempo suficiente para resolver las cosas algún día. Esa noche, por primera vez en 16 años, intentó decir el nombre de su hija en voz alta, sola en su cuarto, y le salió amargo. Fue en ese instante exacto que tuvo miedo, no de morir así. Ese miedo no era debilidad, era la gracia tocando a su puerta. Quizás por última vez, llegó al confesionario rígida. Comenzó por pecados menores, impaciencia, pensamientos negativos. Yo escuché. Y luego, en silencio, esperé, porque siempre sabemos cuando falta algo, siempre. Hay un peso específico en el aire cuando una persona está a punto de decir lo que más le cuesta. Finalmente, con la voz apenas sostenida, lo dijo: Padre, no he perdonado a mi hija. 5 palabras, 16 años. No hubo drama, no hubo llanto inmediato. Hubo algo más profundo que el llanto, hubo alivio. El alivio de quien suelta un peso que ya ni sabía que cargaba, porque con el tiempo se había vuelto parte del cuerpo, indistinguible de uno mismo. Las heridas de familia son las más profundas precisamente porque vienen de las personas a quienes más amamos. No las minimizo, no les pido que finjan que no duelen. Les digo que ese dolor es real, que Dios lo conoce, que no le pide a usted que borre lo que sucedió. Le pide que decida qué va a hacer con eso que sucedió antes de que se acabe el tiempo de decidirlo. ¿Hay en su vida una habitación clausurada con el nombre de alguien que usted amó y al que ya no puede recordar sin que algo se apriete por dentro? Tómese un momento con esa pregunta, porque lo que ocurrió en ese confesionario con doña Carmen no fue solo su historia,
Fue el corazón mismo de lo que necesitamos entender hoy. Y para entenderlo del todo, necesitamos ir un paso más adentro, a la raíz teológica de por qué esto importa tanto y qué produce en el alma cuando lo ignoramos. Quiero explicarle algo hoy con la mayor claridad que pueda, sin tecnicismos, sin el lenguaje de los manuales de teología que nunca pidió leer. Se lo quiero explicar como lo que somos usted y yo, dos personas que estamos tratando de entender juntos cómo funciona la gracia de Dios en la vida concreta de una persona real. La Eucaristía es el alimento del alma. Eso no es solo una metáfora bonita, es una verdad con consecuencias. El alimento nutre, fortalece, sostiene, pero para que cumpla su función, el cuerpo tiene que estar en condiciones de recibirlo. Un estómago cerrado no absorbe nada, por más nutritiva que sea la comida. Un alma cerrada tampoco. Permítame usar una imagen que quizás le resulte familiar. Imagine que hay una lámpara en su sala. Lleva años enchufada, el enchufe está en la pared, la corriente eléctrica llega puntualmente, siempre ha llegado, pero un día alguien nota que la lámpara no enciende bien, que la luz parpadea o no alcanza, y cuando un técnico la examina por dentro, descubre que el cable interno está cortado, no el enchufe, no la corriente. El cable interno, el que conecta la energía con la bombilla. Y mientras ese cable esté roto, da igual cuántas veces se active el interruptor. La luz no puede llegar a donde debe llegar. Hermano, hermana, el rencor no confesado es ese corte invisible. La gracia de Dios existe, es real, es abundante. Llega puntualmente cada domingo en el sacramento que usted recibe con tanta devoción, pero si hay en el interior del alma una ruptura sostenida, un rencor consciente, mantenido durante años, ocultado ante Dios en el silencio de una omisión repetida, esa gracia no puede circular como fue diseñada para circular. San Pablo lo dice con una claridad que da vértigo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Examínese, pues, cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. No es una sugerencia, es una instrucción. El examen de conciencia no es un trámite burocrático antes de la misa. Es el acto de honestidad interior sin el cual la comunión pierde su sentido más profundo. Y el Señor mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, lo dice de una manera que no deja margen para interpretaciones cómodas. Si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. No hay cláusula de excepción para cuando uno tenía razón, no hay paréntesis para cuando la herida fue muy grande o para cuando el otro nunca pidió perdón primero. Ahora bien, quiero ser preciso aquí, porque la precisión también es un acto de amor pastoral. No todo rencor es igual ante Dios. La Iglesia distingue con sabiduría entre pecados veniales y pecados graves. Un momento de irritación, un pensamiento amargo que pasa, una herida reciente que todavía sangra, eso no es lo mismo que una postura interior sostenida y consciente durante años, cultivada en silencio, que ha llevado a alguien a negar activamente el perdón a otro ser humano, domingo tras domingo, con la certeza tranquila de estar en lo correcto. Lo que doña Carmen cargaba durante 16 años no era una imperfección menor, era una postura, una decisión de la voluntad mantenida en el tiempo. Y esa postura, en las condiciones que describe la moral cristiana, constituye una barrera objetiva a la gracia sacramental, no porque Dios castigue, sino porque Él respeta la libertad del alma. Si el alma dice que no, Él no fuerza la puerta. El sacramento de la reconciliación no es el obstáculo que la Iglesia interpone entre usted y la Eucaristía, es la puerta. Y las puertas están hechas para abrirse, no para evitarse, no para rodearlas, no para hacer como si no estuvieran ahí. El catecismo lo expresa sin ambigüedad. Quien tenga conciencia de pecado grave debe recibir la reconciliación antes de acercarse a comulgar, no por miedo, por lógica espiritual, por coherencia interior, porque la comunión con Cristo exige, no como castigo, sino como condición de posibilidad, que el alma esté orientada hacia Él
y no dividida contra sí misma. Y eso, hermano, hermana, nos devuelve a usted, no a doña Carmen. A usted que está escuchando esto ahora mismo, con su propia historia y su propio nombre guardado en algún lugar que todavía duele, o que ya no duele precisamente porque lleva demasiado tiempo clausurado. La teología no es un sistema abstracto, es el mapa del territorio donde vive su alma. Y ese mapa le dice hoy, con toda la autoridad de 2000 años de fe vivida, que hay un camino de regreso. Siempre lo ha habido. Y ese camino comienza con un paso que, aunque pequeño, lo cambia todo. Veamos juntos cuál es ese paso. Hemos llegado juntos hasta aquí. Y si ha llegado hasta aquí, es porque algo en usted reconoció lo que escuchó, porque la palabra de Dios no resbala sobre las personas que no la necesitan. Aterriza, y cuando aterriza, deja una marca. No quiero que esta conversación termine con culpa, quiero que termine con libertad, porque lo que le estoy ofreciendo hoy no es una condena, es una invitación, la más hermosa que existe en nuestra fe, la posibilidad de empezar de nuevo, no desde cero, como si los años vividos no contaran, sino desde donde usted está, con todo lo que ha cargado, con todo lo que ha amado y con todo lo que ha sufrido. Dios no le pide que borre su historia, le pide que no muera atrapado en ella. Usted tiene más de 60 años, ha vivido suficiente para saber que el tiempo no espera y que la muerte no avisa. Ha enterrado personas queridas, ha visto cómo algunas conversaciones que se postergaron para después no tuvieron después. Y quizás, solo quizás, hay en su vida un nombre que usted no puede pronunciar con paz, una conversación que nunca tuvo, una carta que nunca escribió, un perdón que nunca pidió ni otorgó. Ese es el lugar donde Dios le está esperando hoy. No le pido que sienta calidez todavía, no le pido que olvide lo que pasó, ni que finjas que no dolió. Solo le pido esto: ¿estaría usted dispuesto en este momento a desear el bien de esa persona? Solo eso, un movimiento pequeñísimo de la voluntad, no un sentimiento, no una reconciliación inmediata, no un abrazo que quizás nunca llegue, solo la decisión interior, silenciosa, de abrir una grieta donde antes había una pared. Esa grieta es suficiente para que entre la gracia. El paso concreto que le propongo es este: antes de la próxima vez que se acerque a recibir la comunión, vaya a confesarse, no como castigo, no como trámite, como el acto de amor más honesto que una persona puede hacer en la segunda mitad de su vida. Váyase al confesionario o llame a su párroco si moverse es difícil y dígale lo que lleva guardado, con sus palabras, con su torpeza, con su dolor intacto, si es necesario. No tiene que llegar con las respuestas resueltas, solo tiene que llegar. Y si hay alguien con quien la reconciliación todavía es posible, si esa persona vive, si existe un teléfono, si hay una dirección, considere dar ese primer paso. No para que todo quede bien de inmediato, porque quizás no quede, sino porque usted merece no llevar ese peso hasta el final, y porque Dios, que corrió al encuentro del hijo pródigo cuando todavía estaba lejos, está dispuesto a correr también ahora, en cuanto vea que usted se levantó y comenzó a caminar. Doña Carmen llamó a su hija 2 semanas después de esa confesión. No hubo reconciliación inmediata, hubo silencios, torpeza, heridas que todavía dolían. Pero hubo una voz al otro lado de la línea que dijo: mamá, y eso fue suficiente para ese día. La gracia no exige todo a la vez, solo el primer paso. Usted no tiene que ser perfecto para acercarse a Dios, solo tiene que ser honesto, y esa honestidad, pequeña, temblorosa, imperfecta, puesta en sus manos, es ya el comienzo de la santidad. Permítame terminar con una bendición. Que Dios, que lo conoce desde antes de que usted naciera y que ha acompañado cada uno de sus pasos, los luminosos y los oscuros, le conceda hoy la gracia del primer movimiento. Que ablande lo que el tiempo endureció, que ilumine lo que los años clausuraron, que le dé el valor de pronunciar en voz alta ante él y ante otro ser humano lo que lleva cargando en silencio, y que cuando usted se acerque la próxima vez a recibir el cuerpo de Cristo, lo haga con el alma abierta, no perfecta, pero sí honesta, no sin heridas, pero sí sin muros. Eso, hermano, eso
hermana. Eso es todo lo que él ha pedido siempre. Que Dios los bendiga y los guarde, y que encuentren hoy la paz que el mundo no puede dar, la que solo viene de saber que uno está, por fin, en orden con lo que más importa.